Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder. Hablemos un poco de las especulaciones en torno a quién podría ser o quién será el próximo primer ministro, próximo presidente del Consejo de Ministros. Para ponernos en contexto, después del 5 de junio, lo que ha existido ha sido, sin duda, una idea por parte del equipo de Pedro Pablo Kuczynski, que estaba llena de euforia y quizá digo, con un poco de soberbia, ¿no es cierto? El triunfo siempre hace que las personas perciban o sientan que tienen una capacidad mayor de la real. Y en esta circunstancia política, como usted recuerda perfectamente, el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski y el equipo de los Pepe Causas ha sido por un pelín, como dijo Pedro Pablo Kuczynski, o sea, apenas 40 y tantos mil votos de diferencia con Keiko Fujimori. Esto es importante no perderlo de vista. Y entonces, a esa situación de irrealidad que vive este equipo al principio, irrealidad, porque la realidad es que cuando, a pesar de que han ganado, tienen una distancia muy corta y tienen que tender puentes y conversar, el tono de la comunicación política de los voceros del PPCausismo de las últimas semanas más bien era un tono ciertamente confrontacional. Parecía que estaban con la pierna o el pie en alto. Y no correspondía en modo alguno a lo que estábamos viendo nosotros por el otro lado, es decir, a la realidad. La realidad es, como todos le entendemos, más allá de ser o no PPCausas o fujimoristas, el público entiende algo muy sencillo. Tienen que ponerse de acuerdo. Tienen que ponerse de acuerdo. Esto es importante mencionarlo. Es importante mencionarlo porque cada vez que va pasando tiempo, cada minuto que pasa, se va, digamos, sincerando, se va llegando a la realidad. Y la realidad es que el fujimorismo, con esos 73 votos, tiene un poder muy importante. El que lo ha entendido, creo yo, es Pedro Pablo Kuczynski. Los que no lo han entendido, creo yo, han sido, como diría Pedro Pablo, Mechita y Martincito. Es decir, el primer vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, y la segunda vicepresidenta, la señora Mercedes Arauz, que han estado haciendo una serie de movimientos y declaraciones de diferentes tipos. Vizcarra con el asunto de las regiones, tratando de soliviantar a las regiones con los municipios para tratar de contrapesar, según él, al Congreso naranja. Y Mercedes Arauz buscando ministerios o diciendo una u otra cosa. En fin, lo que quiero decir, al final de cuentas, es que el que sí creo la tiene clara es el señor Pedro Pablo Kuczynski, PPK, que ha ido moviéndose con bastante sigilo para encontrar quiénes son las personas que van a ayudarlo a construir puentes de comunicación con el fujimorismo. Sin esos puentes no hay gobierno. No hay gobierno. No es una declaración afortunada la que se dan algunos voceros de que entonces la historia juzgará al fujimorismo, ya verán lo que el pueblo les va a decir. No es así, no es así. El pueblo ha votado de una manera y de esa manera, ¿qué cosa quiere decir? Que le ha dado un poder importante al fujimorismo. No se puede menospreciar eso, porque si eso se empieza a no ver con claridad y con objetividad, entonces hemos perdido todo. De la misma forma que el fujimorismo tiene que mirar también a PPK como el presidente electo con el que tiene que colaborar, de todas maneras. Porque al final de cuentas, ¿qué queremos los peruanos? Que las cosas se hagan, que las cosas se hagan. Estamos paralizados. Una economía que crece a un ritmo muy pequeño. Ahora vamos a conversar con el invitado que les voy a presentar a continuación, qué es lo que ha pasado con el gasto corriente de este gobierno que, según el presidente Humala, deja todo en azul. Es para mirar las cosas con terror y pavor. O sea, si ha habido una persona que ha, digamos, promovido el desenfreno en el gasto público en los últimos 5 años, es el señor Ollanta Humala y sus ministros de Economía, que deberían ser juzgados por la opinión pública. Y no sé por qué más. Porque lo que usted va a ver hoy día, que ha salido en varios periódicos, es simplemente como para decir por quién hemos estado gobernados. Pero bueno, lo que le quería señalar era justamente esto del presidente del Consejo de Ministros. Entonces, es necesario que exista un diálogo entre las partes, un diálogo que tiene que darse. Y ahí está entonces Kuczynski, que tiene a Torne a su lado, una persona de su confianza, que además ha sido el primero que ha puesto en el bolo ministerial, y Kuczynski sabe la importancia que tiene el Ministerio de Economía. El otro importante es el PCM.
Y ahí está el nombre de Fernando Zavala. Zavala parece ser que el día domingo, según todos los rumores, va finalmente a anunciar que él y Pedro Pablo y él o él solo, que él es el presidente del Consejo de Ministros del primer gabinete de Pedro Pablo Kuczynski en este gobierno que queremos que debe ser estelar y muy importante. Ahora bien, ¿qué tenemos nosotros para mostrar? Hay un pequeño declaración de Pedro Pablo Kuczynski, un informe al respecto sobre qué piensa, qué dijo Pedro Pablo sobre este tema de Zavala y su posible incorporación al gabinete. A ver, adelante, por favor. Siguiendo la línea del joven gordito e independiente, llega ahora ¿en qué porcentaje tiene Pedro Pablo Kuczynski listo su gabinete? 3,5%. ¿Y hay nombres? ¿Y hay algunos nombres? Bromas aparte, el presidente electo confirma que será el domingo 10 por la noche cuando dé a conocer el nombre de su primer presidente del Consejo de Ministros. Los rumores son cada vez más fuertes sobre Fernando Zavala como el elegido. ¿Fernando Zavala está incluido en esa baraja de...? Sí, claro que sí. ¿Qué tal la entrevista personal con Fernando Zavala en todo caso? Bueno, hemos conversado de vez en cuando en los últimos días. El designado o designada presentará su propuesta de integrantes del gabinete y el viernes Kuczynski dará a conocer los nombres de sus ministros. El único confirmado de momento es Alfredo Thorn en Economía y no se descarta que Jaime Saavedra continúe al frente del sector Educación. Bueno, eso es una posibilidad, ciertamente, ¿no? Pero usted le ha hecho la invitación formal. Hemos conversado nada más. Algunos medios especulan con que Martín Vizcarra sería titular de Transportes y Comunicaciones, Gino Costa, ministro del Interior. El ex embajador en Chile, Carlos Pareja, podría ser el canciller. Suena fuerte también Luis Iberico para el sector defensa, pero él lo niega. Yo agradezco mucho todo lo que se está diciendo, pero no he tenido ninguna conversación sobre la materia, es la verdad absoluta. El día en que hay esa propuesta, si es que la hay, conversaremos. ¿Estaría dispuesto a aceptar un cargo de ese? Esa pregunta es peligrosa de contestar. Entre los otros mencionados está Cecilia Blondet para ministra de la Mujer. Son listas imaginarias, dice el futuro mandatario. Al parecer no quiere esperar a que a finales de agosto, sino la misma quincena de ese mes, se le otorgue la confianza a su primer gabinete. Buscaría ganar tiempo incluso para que desde la próxima semana su futuro presidente del Consejo de Ministros busque los consensos que necesita en el Parlamento, principalmente con el fujimorismo. Bueno, a ver, ¿qué le puedo comentar acá? Yo creo que no hay que creer en nada de lo que se dice sobre los ministros que pueden o no pueden ser. Esos nombres a veces se oponen con algunos intereses. Lo que sí estamos seguros es que Torne va por palabra de Pedro Pablo Kuczynski y sabemos también por todos lados que el hombre de la PCM va a ser Fernando Zavala. Eso se sabe. Entonces se arma ahí un trípode de poder. Un trípode de poder. Pero Pablo Kuczynski, miren ustedes, denle una mirada a lo que les quiero decir. Pero Pablo Kuczynski estudió en la Universidad de Oxford y estudió en la Universidad de la otra en Estados Unidos, que no me acuerdo en este momento, pero no importa. Estudió en Estados Unidos y en Inglaterra, pero Pablo Kuczynski. El señor Alfredo Thorne, ministro de Economía, estudió en la Universidad de Cambridge, en Estados Unidos, y en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. El señor Fernando Zavala ha estudiado aquí, en la Universidad del Pacífico, ha estudiado una maestría en la Universidad de Piura y ha estudiado en la Universidad de Birmingham, en Inglaterra. Los tres han estudiado en Inglaterra. Interesante. Interesante, sobre todo porque ese país, si ustedes recuerdan, en la idea y posición y explicación de Francisco Tudela, le ha dicho a través del Brexit no a la Unión Europea y le ha dado un revés a la izquierda socialista internacional tan importante como la caída del muro de Berlín. Eso decía Francisco Tudela acá hace unos días. Pero en todo caso, lo que importa acá es que Zavala, Thorne y Kuczynski van a ser el trípode sobre el cual se va a mover la economía y el poder en los siguientes meses. Es un triunvirato, es un trípode, es un trío, es una trinidad, de repente como quieran llamarlo, muy interesante, muy interesante, muy interesante. A Zavala le han dicho pulpín, ¿no? El señor Mauricio Müller le ha dicho pulpín a Zavala. En atención solamente a su juventud, pero Zavala tiene una experiencia corporativa importante en el Perú y también fuera del Perú. Y ha sido viceministro y ministro de Economía. Por lo tanto, pulpín podría ser, pero en todo caso será para bien. Es decir, se abre ahí una posibilidad interesante. A ese gabinete, por lo menos como lo vemos ahí, en estas tres personas que ya parecen ser confirmadas,
o por lo menos me refiero, pero Pablo Kuczynski, Torne y el señor Zavala, por supuesto que hay que agregarle un contrapeso político. Lo que faltan ahí son políticos. Eso vamos a ver cómo, digamos, y cómo logra balancear el propio Zavala y Kuczynski ese componente que podría faltar en ese gabinete. Es lo que se va a discutir en los próximos días seguramente. Lo veremos el día domingo, el día lunes. Vamos a tener muchas, digamos, reflexiones y conversaciones aquí y en todas partes sobre cómo es que digamos, gabinete Kuczynski, el primero de su gobierno, va a abrir fuegos. Es realmente muy importante que el gabinete de Pedro Pablo Kuczynski esté integrado también por políticos, no por politiqueros, por políticos. Es interesante. Bueno, cambiamos un poquito de tema. Tenemos un hecho ocurrido con la vicepresidenta Marisol Espinosa, a la cual se le dijo el día de ayer en varios medios que en efecto había estado, digamos, perdiendo el tiempo y que no había cumplido con la labor que tenía encomendada, con las órdenes y con el cuidado en una serie de temas y sobre todo en el asunto relacionado al gas. Se le ha culpado que ella ha sido la responsable de que no se pueda poner gas en el sur del Perú y ella ha dicho que ella no ha estado de ninguna manera pintada en la pared y que por el contrario, cuando ella no ha aprobado el asunto del gas y no ha votado y no ha seguido con cuidado este tema es porque había ahí aparentemente visos de irregularidad. Es lo que ha señalado de varias maneras. Cambiemos un poquito de tema y vayamos a la parte, digamos, final antes de ver la entrevista del día de hoy. Este tema de los patrulleros es sin duda uno de los asuntos, pues, ¿qué podemos decir? No sé si la palabra lamentablemente es típico en el Perú, pero parece increíble que un país que durante décadas logra los, digamos, guarismos económicos y deslumbra al mundo por su crecimiento, que es nuestro país, que tiene 4 elecciones democráticas, que tiene, digamos, una reducción de la pobreza y un crecimiento de la clase media tan importante, un país que es visto en el mundo con admiración como el nuestro, en verdad, se lo digo sin ninguna broma de por medio, no sea capaz de comprar patrulleros que no se destartalen cada 12 o 24 meses, como vemos todos con vergüenza y pavor en las calles de todo el Perú. Es increíble la incompetencia que hay en el Perú para poder comprar cosas tan sencillas como un vehículo. Y lo único que hace pensar, sinceramente, es que detrás de esto hay una corrupción imposible de manejar. Es inconcebible lo que pasa con los patrulleros. Hay un informe que hemos preparado al respecto y después pasamos con el entrevistado del día de hoy. Veamos por favor, adelante. Son las unidades que están en el ojo de la tormenta. Las camionetas 4x4 Made in Sur Corea, a las que la Contraloría solo les ha dado 3 años de vida en nuestras vías. A simple vista parecen contar con toda la tecnología necesaria. Incluso tienen 3 cámaras incorporadas al interior de la unidad. Pero los cuestionamientos siguen en el tapete. Una de las observaciones que dio la Contraloría es que las ventanas del piloto y copiloto no estarían blindadas adecuadamente, lo que oficiales de la policía descartan. Hemos mejorado el blindaje respecto a las camionetas anteriores y las zonas que están cubiertas es el parabrisas y la puerta de piloto y el copiloto. Hemos pedido un material balístico de acuerdo a la norma internacional, la NIJ, que es conocido por los entendidos, y personal de la policía viaja a verificar in situ las pruebas en laboratorio balístico. Explican que las puertas delanteras también están acondicionadas para evitar que ingresen proyectiles. Las puertas, como repito, están protegidas con material balístico certificado con nivel NIJ, nivel 3A, para disparos contra armas cortas, que es la amenaza más frecuente que se tiene. Por la compra de 2.108 camionetas, el gobierno ha pagado casi 82 millones de dólares. Entre las deficiencias hechas públicas también se ha mencionado que las unidades no están preparadas para nuestras carreteras accidentadas ni para realizar las labores de patrullero. Ha habido camionetas mucho más reforzadas respecto a las anteriores, sin decir que las anteriores estuvieron mal, porque van
principalmente a nuestras regiones en provincias. Entonces tenemos una camioneta que es 4x4, que cuenta con chasis, que significa que tiene una estructura más sólida, más fuerte que las anteriores, y tienen caja automática. Por su parte, el Contralor de la República, Edgar Alarcón, desde ICA insistió en que el Ministerio del Interior tome en cuenta las observaciones técnicas que realizó su institución y le pidió al ministro José Luis Pérez Guadalupe que no se pique y deje de llamarlo novato. A veces los ministros, como decimos criollamente, se pican porque le toca su ministerio. Pero yo no estoy diciendo tú, ministro, eres responsable. No voy a permitir que ningún ministro, presidente regional, alcalde, cometa actos irregulares. Si lo tengo que decir, se los voy a decir. Así me digan novato, porque ese es mi trabajo. Lo cierto es que las críticas no les quita el sueño a los oficiales de la Policía Nacional. En 10 días anuncian la primera flota de estos vehículos. Ya estarán recorriendo las calles. Bien, ustedes han visto el informe que ha preparado el equipo de ATV+ sobre este asunto de los patrulleros. Es inconcebible que sigamos en este tema sin poder resolver cómo comprar elementos tan importantes como este. Qué incompetencia y qué, digamos, frustración sentimos los ciudadanos, ¿no?, cuando vemos cosas como estas. Bueno, vamos a pasar a conversar con nuestro invitado de esta noche. Como ustedes saben, la proliferación de Internet, la conectividad, la creación y la aparición de nuevos portales en el campo del periodismo contribuye a tener una comunidad en general más informada. Ya no se depende de los periódicos impresos de antaño, sino hoy día han aparecido un número importante de nuevos medios, de nuevos portales que reúnen sin duda a una cantidad importante de columnistas o de personas que quieren hacer escuchar su voz. Uno de esos portales se llama Politico.pe y está con nosotros esta noche el doctor Ricardo Vázquez Kunze para conversarles, el director de este portal que reúne un grupo importante de columnistas, y vamos a conversar largo y tendido sobre la coyuntura política nacional. Ricardo, buenas noches. ¿Cómo estás, Alfonso? Gracias por acompañarnos. Por supuesto. Gracias. Encantado. Cuando veo tu imagen, ahora que acabas de llegar, no puedo dejar de acordarme de los memes que han surgido en las últimas semanas a raíz del segundo debate presidencial, en el que de manera sorpresiva quedaste enmudecido. Y entonces, creo que eso es un hecho que me va a perseguir toda la vida. Bueno, siempre me lo van a preguntar. Siempre te lo van a preguntar. Pero no fue en el segundo debate, fue en el flash electoral. En el flash electoral. Exacto. Lo que ocurrió, ¿puedes contar exactamente qué fue lo que pasó? Porque ¿en qué circunstancia ocurre esto? ¿Por qué te quedas en silencio? ¿Qué fue lo que pasó en verdad? Bueno, yo ya lo comenté en ese mismo día en una columna de Politico.pe, entonces, digamos, quien lee el portal puede acceder a la columna y enterarse de esos hechos. Básicamente fue lo siguiente, y lo vuelvo a repetir porque siempre me lo preguntan, sin ánimo, digamos, de meterme mucho en ese tema, porque al contrario, yo ya volteé hace mucho tiempo la página. Yo recibí una oferta, ¿no es cierto?, de participar en 4 programas en el Canal del Estado. Era un contrato verbal por el cual me iba a remunerar esas 4, digamos, sesiones. Constaba de comentar el debate del Cusco, que era el debate técnico, entre técnicos, entre Keiko Fujimori, entre los partidarios de Keiko Fujimori y PPK, el primer debate presidencial de Piura, el segundo debate presidencial de Lima y finalmente el día cumbre, que era el día de las elecciones, el flash electoral. Bueno, yo acepté, me dijeron quiénes iban a ser los invitados, los panelistas. Los conozco algunos, ¿no es cierto? Todos los periodistas nos conocemos. Me pareció que obviamente todos ellos tenían una tendencia y yo era, digamos, ahí más o menos el que tenía una tendencia distinta, pero en fin, es, digamos, parte, digamos, de la de la libertad y de la democracia. Así es, ¿no? Entonces, no tengo ningún problema yo en debatir ni estar en minoría, porque si todos somos personas digamos, que tenemos argumentos, no hay mayor problema. Entonces, las cosas se han desarrollado o se desarrollaron
Muy bien, durante los 3 primeros domingos, el debate técnico, el debate de Piura e incluso el segundo debate presidencial de Lima. No hubo ningún problema. El problema sucedió después del debate presidencial de Lima, cuando una de las panelistas, ¿no es cierto?, admitió al día siguiente del debate que había asesorado a uno de los candidatos y había, digamos, fungido también de panelista en el set. Entonces a mí eso me pareció de alguna manera... Había fungido sin haber dicho que había asesorado al candidato. Exactamente. Esa es la parte... no lo había dicho en el momento, o sea, no había dicho lo que se dice el disclosure, ¿no es cierto? No es que yo diga acá, en este momento, mira, por si acaso yo no puedo opinar sobre el ministro del Interior porque en alguna oportunidad el ministro me ha hecho un favor, ¿no? O opino, pero aclaro eso. Entonces ya la gente verá si me cree o no me cree. Eso no sucedió frente a cámaras ese domingo del debate presidencial de Lima. Entonces, sucedió al día siguiente, ¿no? Entonces a mí me pareció que era un hecho insólito, por decirlo menos, ¿no es cierto?, que alguien sea juez y parte en esa situación. Sí, porque era curioso ver al candidato diciendo unas cosas y a esta persona opinando lo bien que le iba ahora y cómo había cambiado su tono y su característica en el debate. Entonces, efectivamente. Y todos miramos y digamos, bueno, hay un cambio, pero no tan evidente. Claro, ¿no? Y después nos enteramos de que realmente, el cambio... digamos, ella había estado detrás de este cambio. Entonces, debió decir, ¿no?, para tener la idea completa, ¿no? Exactamente. No, bueno, entonces... Lo dijo al día siguiente, creo, ¿no? 2 días, ¿no? 2 días después. Escribió una columna efectivamente. Ahí fue donde yo me enteré y todo el público se enteró. ¿Y en qué momento se produce tu paralización? Entonces, ahí vamos. Entonces, yo, que de alguna manera tenía un programa más, no quería, digamos, enemistarme, pelearme, buscar pleito con los compañeros de panel que iban a estar el próximo domingo en el Flash. Pero sí quería dejar sentado de alguna manera, pues, una posición, de alguna manera, ¿cómo te podría explicar? Contestataria. E hice un post en mi portal, en politico.p, en tono irónico. Lamentablemente, la ironía requiere de alguna cierta fineza intelectual. Un poco de inteligencia. Y muchas personas lo entendieron al revés. Entendieron que yo, de alguna manera, estaba apoyando a esa actitud y no la estaba, digamos, ironizando, no estaba criticándola. Entonces, cuando yo, el día domingo, llego al set, me encuentro precisamente con la persona que había fungido digamos, de operadora o de coaching de uno de los candidatos, del candidato PPK, y además de panelista, y me agradece por el post en el cual supuestamente yo le estaba apoyando. Y en esa actitud yo, bueno, quedé un poco perplejo, me comienza a contar los entretelones del coaching, cómo había sido, qué había pasado, quiénes habían estado, qué periodistas habían hecho esto, qué periodistas habían hecho otro, quiénes eran los tontos del equipo, quiénes no, etc. Entonces me cuenta todo el panorama. Yo pues simplemente recibo la información un tanto perplejo y finalmente estábamos solamente esas 2 personas, yo y la otra panelista, digamos, en la antesala de la recepción. Los otros panelistas creo que ya estaban instalados o habían llegado, en fin. Y a la salida, digamos, cuando ya estamos llegando, o cuando ya nos avisan que tenemos que salir ante cámaras y hacer un recorrido por el pasillo, me dice al paso que, bueno, que en realidad los demás miembros, o la mayoría de miembros, es su palabra en todo caso, habría que comprobar si es cierto o no, de todas maneras ya sabían antes, ¿no es cierto?, de haber sucedido esos hechos, o sea, el mismo domingo que había ya... comentado, pero no lo había contado. No había comentado, pero lo bien que le iba exactamente, a su las otras personas ya lo sabían. Entonces eso sí ya me indignó, porque entonces yo quedaste como un tonto, en realidad. Entonces mi artículo, mi post explicando mi silencio se llamó El silencio de los inocentes. Inocentes en el sentido de tonto. Claro. Yo quedé como un reverendo estúpido que era el único que no sabía estaba lo que estaba pasando. Había una tramoya y tú no sabías qué había pasado. Entonces yo no sabía nada, estaba alejado del asunto. Y bueno, en esa confusión por el post que supuestamente era laudatorio, pero era crítico en realidad, me cuentan toda esa situación. Entonces ahí yo dije, mira, acá hay 2 cosas. O yo me voy, ¿no es cierto?,
o me quedo, ¿no? Si me voy, pero yo me dije, ¿yo por qué tendría que irme si yo no he hecho nada incorrecto? ¿No es cierto? Tampoco convenía, ni me pareció que tenía yo que hacer ningún escándalo, porque era el día de las elecciones generales, era el día del flash electoral y era el día del presidente o la presidenta electa. Entonces, no venía al caso tirarle el micrófono, acusar, decir... No, eso no venía al caso. Entonces, bien, tranquilidad. Yo dije, mira, aquí esperemos todavía en inocencia que el moderador, que según esta panelista estaba también en el contubernio, de repente dice, pues, no sé, mira, ha pasado esto, público televidente, en fin, ya, a otra cosa mariposa y seguimos. En fin, podría haber sido esa la situación, pero no, el moderador simplemente dijo, me acuerdo que a mí me hizo la primera pregunta y me dijo, como estábamos comentando el domingo pasado, y entonces yo dije, bueno, ¿qué es esto? Aquí es como que no hubiera pasado absolutamente nada, todo sigue igual, no ha habido ningún acto controvertido contra la ética periodística, no, o sea, simplemente todo sigue igual. Entonces ahí yo dije, no, lo que voy a hacer es quedarme callado. Entonces, en ese momento, a partir del primer minuto del programa hasta que terminó el programa, yo me quedé callado. No me quedé callado cuando salió el flash electoral como mis enemigos de otros portales dicen. Se quedó pasmado porque estaba pues ilusionado en que ganara Keiko y de repente el flash lo pasmó, lo cayó y se quedó, digamos, congelado. No, desde el primer minuto hasta el último minuto yo no dije mayormente nada. Yeah. Entonces, esa fue la situación. Y la expliqué inmediatamente en la noche en el post en politico.p, que lo podrán buscar ahí, y ahí estaba explicado con lujo de detalles la situación. No cobré un centavo de lo que se me había dicho por voluntad propia, porque después de todo no me parecía. O sea, efectivamente, aunque yo pude haberlo hecho, no me parecía, digamos, que después de mi protesta todavía estuviese cobrando. Es como Sartre, que ganó el premio Nobel, ¿no es cierto? Lo rechazó y después preguntó para que le den la factura, para que le den el premio de $1 millón. No. Yo no cobré nada. No sé si los otros habrán cobrado, no tengo la menor idea, tampoco es mi problema, pero ese fue el asunto y esa fue la situación. Y eso pasa por no entender bien lo que se lee, ¿no? Porque simplemente creo que no entendió a la persona y me comenzó a contar en una confianza, como si yo estuviera en un tete-a-tete con ella, o estuviera de alguna manera de acuerdo en este asunto. Y es básicamente esa fue la situación. Bueno, ya saben los amigos de Redes y Poder, tenían duda de lo que había pasado, ya lo ha contado en este programa, en lujo de detalles, el propio Ricardo Vázquez Kunze. Bueno, Ricardo, pasemos ahora sí a analizar lo que está pasando en el país en las últimas horas. Comencemos solamente por este asunto de los patrulleros, porque siempre es interesante analizar cosas como esta, ¿no? De cada cuánto tiempo tenemos noticias de que de repente llegan 1.000, 2.000, 3.000 patrulleros y nosotros vamos manejando por las calles de diferentes partes del Perú y vamos viendo cómo van destartalándose los patrulleros y todos decimos, cuando vemos uno nuevo, qué lindo, ¿no? Y qué pena también, porque sabes que pronto va a estar hecho ruinas. Entonces, ¿qué ocurre en realidad frente a estas cosas? ¿Cómo podemos ver esto? ¿Y por qué Chile otra vez? Que es un designio casi maligno que tenemos. Chile sí compra bien, Chile sí compra barato, Chile sí compra lo correcto, y nosotros, que tenemos casi una especie de alma corrupta, no podemos comprar un patrullero. Bueno, tú mismo creo que lo estás diciendo con todas sus letras, ¿no? Es decir, no hay ninguna explicación para que, siguiendo una serie de normativas técnicas que se requieren para algo tan elemental como es un patrullero, ¿no es cierto?, que además debe ser normativas técnicas estándar a nivel mundial, no hay ninguna gran ciencia en eso, no se adquieran patrulleros de buena calidad. Y siempre sucede lo mismo, y siempre sucede en el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior tiene una fama, una mala fama, de prácticas, digamos, totalmente malignas, ¿no es cierto?, en compra de este tipo de artefactos. Yo te voy a contar una anécdota que no tiene que ver con esto de los patrulleros, pero tiene que ver con, en esta misma gestión del presidente Humala, con otro ministro, sobre un caso similar que me tocó a mí ver y ser testigo presencial del hecho, porque estuve empapado del asunto. Se habían sentado, necesitaban chalecos, esos chalecos protectores, ¿no es cierto?, estos uniformes protectores que se llaman Robocop, ¿no es cierto?,
para los policías, para proteger la vida de los policías a la hora de los motines. Después de lo viste en Tía María y en tantos lugares, era tremendo la imagen. Exactamente. Entonces, se hizo una licitación y se presentaron pues algunas empresas. Los estándares internacionales del material con el que se hacen estas protecciones, estos cascos, esos uniformes, son estándares. Había una normativa inglesa y otra norteamericana, y creo que esas eran las dos normativas existentes. Entonces, se presentó una empresa francesa, que era, digamos, la que tenía todas las normativas técnicas, y evidentemente la empresa francesa, por la calidad de los materiales, digamos, a nivel mundial reconocidos, estandarizados, tenía pues precios un poco más caros. Pero ese no era el problema. El problema es que acá se presentaron una serie de empresas nacionales que evidentemente no podían garantizar la calidad del material, de ese material que es resistente a las piedras, al fuego, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Se modificaron las bases para que el material fuese material de plástico. Distinto. Exacto. Para favorecer a las nacionales. El material que se hace con las que se hacen los juguetes. Entonces, claro, evidentemente los precios bajaron y la empresa francesa esta perdió. No podía competir siquiera, porque eran tan bajos. Pero era además otra cosa, pues. Así es. Obviamente. Entonces, el asunto es que, si tú te pones a pensar, había una trafa ahí. O sea, definitivamente alguien quería que gane una de esas empresas. Una trafa en la autoridad, evidentemente. Exactamente. Claro. Una de esas empresas, ¿no es cierto? Pero poniendo en riesgo la vida y la salud de los policías. Porque si tú mandas a hacer y a confeccionar estos Robocops, estos uniformes Robocop de protección, con materiales que no van a protegerte, que son plástico, y te tiran una bomba molotov o te tiran una piedra muy grande, va a ser peor. Te matan. Claro. Entonces, lo que estabas llevando a los policías era la muerte en el convencimiento de que estaban protegidos, lo que era aún más perverso, ¿no? Y entonces, esa es la realidad del Ministerio del Interior. Y es por eso que siempre estamos constantemente en este tipo de asuntos, porque ahí hay una mafia que está enquistada, pero que ya no depende de los ministros. Es una mafia que está enquistada ya burocrática en el ministerio. Entonces los ministros a veces pueden tener las mejores intenciones, pero obviamente no manejan pues toda la situación, ¿no? ¿Tú crees que cuando se menciona a Corea del Sur como uno de los países que ha proveído de vehículos, como en este caso, pero también de armamento y de aviones u otros pertrechos para el caso de defensa o interior, se está teniendo jeriza señalando que Humala fue agregado militar en Corea del Sur y por lo tanto hay una vinculación? ¿Eso es una ojeriza? ¿Eso es una digamos, sospecha infundada? ¿O podría ocurrir algo ahí, como también en el caso de Francia, por ejemplo? Bueno, se dan los casos en que precisamente donde también ha sido agregado militar el presidente y hay un satélite que esperamos que ha costado no sé cuántos cientos de millones de dólares. Bueno, ojalá que el satélite efectivamente sirva, y eso lo sabremos ya no en este gobierno, lo tendremos que saber. Espero yo que sirva. Yo como peruano espero realmente, además yo soy una persona que tiene una formación francesa, tú eres de la Recoleta, yo soy del franco peruano, sí. Me gustaría mucho pues que digamos Francia haya rendido una buena contribución al Perú, por supuesto, con un satélite de primera calidad, pero eso ya lo tendrán que determinar las investigaciones y las auditorías, ya no en este gobierno sino en el próximo. Pero efectivamente hay una conexión pues evidente entre los lugares donde ha estado el presidente Humala de agregado militar y las compras que se han hecho, ¿no es cierto? Y eso no quiere decir, perdón, que ni Francia ni Corea del Sur no tengan las capacidades técnicas. No. Corea del Sur es uno de los países, por ejemplo, que tiene las mejores capacidades técnicas para proteger a su policía y a sus elementos del orden, porque tú ves las manifestaciones que hay ahí, ¿no es cierto? Y tú te das cuenta que están absolutamente protegidos contra las bombas Molotov, en fin, y Francia es una experta en cuestiones de tecnología. Han hecho el Concorde, han hecho digamos. No. Entonces no hay manera de que no hayan capacitaciones técnicas. Absolutamente no. Otra es
la situación, otra es la sospecha. ¿No es cierto? Yo en el caso de Corea del Sur conozco, porque yo he estudiado en Corea del Sur, he tenido la oportunidad de viajar ahí y estudiar televisión durante varios meses en la Korean Broadcasting System, y he conocido la cultura coreana, y es una cultura no solamente respetable y fantástica, sino es un país lleno de gente realmente comprometida de una manera impresionante. Impresionante. Si no, es un país... si no serían lo que son. No, una potencia mundial no es corrupta. Así una es. Potencia mundial tiene una serie de valores muy importantes. Ahora, pero esto que estamos hablando, mira, tiene a colación con algo bien interesante. El señor Carlos Bruce ha dicho hace unas horas que ellos no van a investigar o a promover una investigación con respecto al gobierno que está saliendo del señor Humala. Y que si hay una mega comisión, está bien, digamos, ¿no? Pero que ellos no van a presidir ninguna comisión investigadora porque creen que el gobierno actual hizo mal en estar preocupándose en investigar al gobierno de García. Y creen que es un error estar mirando para atrás. Que ellos tienen, digamos, visión de futuro. Ellos no miran para atrás. ¿Qué piensas al respecto? Mira, yo pienso lo siguiente. Yo tengo una posición sobre las megacomisiones o las, digamos, investigaciones congresales en esas comisiones que es es contraria a ese tipo de comisiones. ¿Por qué? Porque por lo general esas comisiones del Congreso son comisiones políticas que se aprovechan políticamente de una situación y por lo general son pelotones de fusilamiento. Entonces, a mí sí me importa, y sí creo yo, que la Comisión de Fiscalización del Congreso es la idónea para, de alguna manera, investigar lo que haya que investigar. Pero formar comisiones, megacomisiones o comisiones ad hoc para investigar esto, a mí en realidad no me parece. Pero fíjate una cosa, Ricardo, importante lo que tú dices, pero quiero hacerte una pequeña digresión y que la comentes, ¿ah? Yo recuerdo que la gestión de Castañeda, la anterior, cuando termina y entra Villarán, lo primero que hace Villarán es nombrar una comisión investigadora, que termina en nada. Todas terminan en nada. Izquierda, ¿no? Izquierda en el poder. Llega Humala, izquierda en el poder. ¿Qué hace? Mega comisión contra García, que termina en nada. Pero cuando entra Castañeda, dice yo no voy a investigar porque no tengo tiempo, tengo que trabajar. Kuczynski seguramente dirá, ¿sabes qué? Ha dicho ya, ¿no? No tengo tiempo, hay que hacer un montón de cosas, tengo que trabajar. Pero qué bestia, ¿no? O sea, que la izquierda, su vida es buscarla sin razón para tratar de ser ellos los puros y los demás, los demonios malignos. Así es, pero ahí tú tocas un punto importante que es para reflexionar. Es precisamente estos gobiernos de izquierda, en vez de gobernar, ¿no es cierto?, lo que hacen es gobernar para investigar a los otros. Y entonces el resultado, por ejemplo, de Villarán es objetivo. Fue un desastre. Y no es que lo diga yo, lo dicen los electores. Porque, digamos, yo puedo tener una opinión subjetiva 10%. De Villarán. Así es, o sea, 10%. La señora quedó tercera. Tercera. No quedó segunda, no, tercera. Ni quedó a unos puntos del primero, no. Quedó tercera, fue pulverizada. Y el señor Humala se va, ella con 5 puntos, es su esposo, ¿no? Y él se va con 14 o 13. Y no solamente eso, se van con 0 congresistas y el partido en ruinas y sin ningún amigo que los defienda en ninguna parte. Porque el abogado lo hace mal. Porque han traicionado a todos. Entonces, que en vez de dedicarse a gobernar, ¿no es cierto? En este caso, Kuczynski dice, bueno, yo voy a gobernar para el futuro, en boca de Bruce. Y lo mismo ha dicho Castañeda, no me voy a ocupar de estar viendo lo que ha hecho la Villarán, yo me voy a dedicar a gobernar. Está bien, podemos pensar, tener diferentes percepciones de cómo son sus gobiernos, tanto el de Castañeda como todavía no ha empezado el del señor Kuczynski, pero su meta es otra. En cambio, la izquierda, la meta es satanizar. Así es, hacer de inquisición. Ese es el gobierno. Así es. Entonces, claro, pierden el tiempo siendo la Inquisición, terminan por la pata de los caballos y, por supuesto, después siempre están echándole barro al que viene. Ya, ahora, pero por otro lado, también es cierto que hay muchas personas que dicen cómo es posible que se vayan sin que esto se haya investigado. No, pero... O sea, no es posible que se vayan las personas si esto quede en nada. O sea, da la impresión de que estamos trabajando, caramba, frente también a un grupo de gente que promueve la impunidad y eso tampoco es bueno para la democracia ni para el país. No es bueno. Porque, perdóname, la señora Villarán tiene unos anticuchos allá adentro que no se han todavía revelado.
Pero eso tiene que investigarse. O sea, es una barbaridad lo que ha hecho con el municipio. Y este gobierno, oye, mira, gasto corriente del gobierno crece 49% desde el 2011. Pero inversión solo 1%. Y mire este dato, ¿eh? En los ministerios, en los ministerios los gastos en remuneraciones se expandieron 84.7% desde el 2011, Ricardo. O sea, entraron y dijeron, primero, programas sociales y suben el sueldo a todos los empleados. Es una locura la que han hecho el señor Humala y dice que todo está en azul, que todo es una maravilla, que es un gobierno espectacular. Se llena la boca, y lo digo con todo respeto, con respecto al presidente actual, diciendo que es un gobierno que como nunca ha invertido y gastado como nunca en temas sociales, en educación, en agua, en salud. Es un país que está sobre las nubes. Bueno, si eso fuese cierto, entonces hubieran sido reelegidos, ¿no? Claro. O sea, no hubieran tenido al señor Milton Fonjese, no hubieran tenido al señor Urresti, no a la señora Villarán. A la señora Villarán, que cada uno iban siendo los candidatos presidenciales y iban cayendo uno a uno porque al final los retiraron porque no tenían ni 0.1%, 1%, lo que sea. Entonces, evidentemente, las cosas hay que hablarlas claras. Eso es lo que no lo percibe la población de esa manera, porque de lo contrario tendrían una buena representación parlamentaria o habrían tenido una buena performance electoral, aunque no hubiesen ganado, porque evidentemente el poder desgasta. Pero si fuese la maravilla que dicen que es o que ha sido su gobierno, pues evidentemente los resultados políticos y electorales no serían los que estamos conociendo. Vamos a ir a una pausa comercial, Ricardo, para regresar y poder conversar sobre la coyuntura del, digamos, no diálogo, porque ya eso pasó a la historia, pero sí del próximo gabinete. A ver, ahí hay un tecnócrata importante, bueno, es el señor Alfredo Torne, un economista muy reputado, podría ser Zavala, pero no hay políticos ahí. Ese peso puede no complicar las cosas. Vamos a ver, eso lo conversamos, amigos. Vamos a una pausa comercial y regresamos enseguida con más en Redes y Poder. Bien, amigos, seguimos en Redes y Poder con Ricardo Vázquez Kunze, que es director de Político.p. Ricardo, tenemos a un Pedro Pablo Kuczynski que ya está desplegando su equipo de gobierno, la Real. Y en esta circunstancia política, como usted recuerda perfectamente, el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski y el equipo de los Pepe Causas ha sido por un pelín, como dijo Pedro Pablo Kuczynski, o sea, apenas 40 y tantos mil votos de diferencia con Keiko Fujimori. Esto es importante no perderlo de vista. Y entonces, a esa situación de irrealidad que vive este equipo al principio, irrealidad, porque la realidad es que cuando, a pesar de que han ganado, tienen una distancia muy corta y tienen que tender puentes y conversar, el tono de la comunicación política de los voceros del PPCausismo de las últimas semanas más bien era un tono ciertamente confrontacional. Parecía que estaban con la pierna o el pie en alto. Y no correspondía en modo alguno a lo que estábamos viendo nosotros por el otro lado, es decir, a la realidad. La realidad es, como todos le entendemos, más allá de ser o no PPCausas o fujimoristas, el... Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder. Hablemos un poco de las especulaciones en torno a quién podría ser o quién será el próximo primer ministro, próximo presidente del Consejo de Ministros. A ver, para ponernos en contexto, después del 5 de junio, lo que ha existido ha sido, sin duda, una idea por parte del equipo de Pedro Pablo Kuczynski, que estaba llena de euforia y quizá digo, con un poco de soberbia, ¿no es cierto? El triunfo siempre hace que las personas perciban o sientan que tienen una capacidad mayor de decir. Al final de cuentas, es que el que sí creo la tiene clara es el señor Pedro Pablo Kuczynski, PPK, que ha ido moviéndose con bastante sigilo para encontrar quiénes son las personas que van a ayudarlo a construir puentes de comunicación con el fujimorismo. Sin esos puentes no hay gobierno.
No hay gobierno. No es una declaración afortunada la que se dan algunos voceros de que entonces la historia juzgará al fujimorismo, ya verán lo que el pueblo les va a decir. No es así, no es así. El pueblo ha votado de una manera y de esa manera, ¿qué cosa quiere decir? Que le ha dado un poder importante al fujimorismo. No se puede menospreciar eso, porque si eso se empieza a no ver con claridad y con objetividad, entonces hemos perdido todo. De la misma forma que el fujimorismo tiene que mirar también a PPK como el presidente electo con el que tiene que colaborar, de todas maneras. Porque al final de cuentas, ¿qué queremos los peruanos? Que las cosas se hagan, que las cosas se hagan. Estamos paralizados. Una economía que crece a un ritmo muy pequeño. Ahora vamos a conversar con el invitado que les voy a presentar a continuación. ¿Qué es lo que ha pasado con el gasto corriente de este gobierno que, según el presidente Humala, deja todo en azul? Es para mirar las cosas con terror y pavor. O sea, si ha habido una persona que ha, digamos, promovido el desenfreno en el gasto público en los últimos 5 años, es el señor Ollanta Humala y sus ministros de Economía, que deberían ser juzgados por la opinión pública. Y no sé por qué más. Porque lo que usted va a ver hoy día, que ha salido en varios periódicos, es simplemente como para decir por quién hemos estado gobernados. Pero bueno, lo que le quería señalar era justamente esto del presidente del Consejo de Minería. Entonces, es necesario que exista un diálogo entre las partes, un diálogo que tiene que darse. Y ahí está entonces Kuczynski, que tiene a Torne a su lado, una persona de su confianza, que además ha sido el primero que ha puesto en el bolo. El público entiende algo muy sencillo: tienen que ponerse de acuerdo. Tienen que ponerse de acuerdo. Esto es importante mencionarlo. Es importante mencionarlo, porque cada vez que va pasando tiempo, cada minuto que pasa, se va, digamos, sincerando, se va llegando a la realidad. Y la realidad es que el fujimorismo, con esos 73 votos, tiene un poder muy importante. El que lo ha entendido, creo yo, es Pedro Pablo Kuczynski. Los que no lo han entendido, creo yo, han sido, como diría Pedro Pablo, Mechita y Martincito. Es decir, el primer vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, y la segunda vicepresidenta, la señora Mercedes Arauz, que han estado haciendo una serie de movimientos y declaraciones de diferentes tipos. Vizcarra con el asunto este de las regiones, tratando de soliviantar a las regiones con los municipios para tratar de contrapesar, según él, al Congreso naranja. Y Mercedes Arauz buscando ministerios o diciendo una u otra cosa. En fin, lo que quiero decir